Hay momentos en la vida en los que una sola noche puede destrozar la paz que una familia ha luchado durante años por proteger. Esta noche es uno de esos momentos cuando De no regresa por sus propios pies, sino en un estado de dolor insoportable, inconsciente por el golpe brutal de Thuy. Y en el silencio que siguió la voz de Eugene, se quebró temblorosa mientras sostenía el rostro hinchado de De entre sus manos. De, por favor, abre los ojos. No nos dejes así. A su lado Maya, la pequeña, se aferró a la mano de De llorando con el corazón roto. Tío Day, despierta. Estamos aquí. Si estás listo para superar todo el dolor, el miedo y el amor que une a nuestra familia, entonces bienvenido al episodio de hoy. La mañana siguiente comenzó con una calma extraña, como si una fina capa de niebla abrazara la casa antes de que alguien se diera cuenta de que un nuevo día había llegado. La luz azul pálida del amanecer atravesaba las rendijas de la ventana de madera, trayendo consigo el frío de la humedad y el sonido lejano de motos en el camino del pueblo. Julián y Maya salieron, Mia seguía en silencio a su madre, y la puerta se cerró tras ellas dejando la casa en un silencio tan profundo que parecía dejar de respirar. De estaba sentado junto a la ventana baja, su respiración pesada como si llevara una carga insoportable. La brisa de la mañana tocaba la hinchazón en su rostro, y cuando levantó la mano, un dolor punzante se extendió desde el cuello hasta la barbilla. Los moretones se oscurecían durante la noche como señales de lo que ya había pasado cada uno de ellos, un recordatorio que no se puede borrar. Sus ojos cayeron hacia abajo, su dedo tembloroso tocando el punto más suave cerca del hueso de su pómulo. La casa parecía más grande, más vacía, y cada tic-tac del reloj colgado en la pared resonaba en el aire, subrayando aún más el frío que sentía en su pecho. Una voz seguía sonando en su cabeza como un fantasma que no podía disiparse. Esa advertencia fría y amenazante seguía presente como una sombra esperando. La próxima vez no solo será tu rostro. Esas palabras seguían repitiéndose como una pesadilla de la que no podía escapar. De cerró los ojos, respiró profundamente y exhaló su voz, susurrando en el aire silencioso. Puedo soportarlo. Me las arreglaré. Esas palabras se desmoronaron como el viento, tragadas por el silencio que lo envolvía todo. Abrió los ojos mirando la franja de luz en la pared, donde la luz débil de la ventana se proyectaba. Pero bajo el dolor, un peso aún más grande oprimía su corazón, porque sabía que este dolor ya no era solo suyo. La amenaza ya no se detenía en él, sino que se extendía más allá hacia dos personas que se alejaban despreocupadas de la casa, sin saber el peligro que les acechaba. Los recuerdos del día anterior regresaron difusos como una niebla cubriendo una tarde que nunca llegó a iluminarse. La cafetería donde De y Thuy se habían encontrado escondida bajo un techo bajo, con cristales empañados por el vapor. El olor del café quemado se mezclaba con el aire frío antes de la tormenta. De se levantó apretando la mandíbula, su voz grave pero firme, mientras ponía la mano sobre la mesa de madera vieja. Para antes de que todo empeore, dijo su voz tensa como si todo a su alrededor estuviera a punto de estallar. No dejes que Juan y Maya se involucren. Al girarse la silla, hizo un leve crujido, su sombra se reflejó en el cristal de la ventana. Un hombre cansado, alerta, tratando de alejarse de una pelea que no quería. Thuy seguía sentada mirando fijamente el delgado hilo de humo que salía de la taza intacta. Cuando él llegó a la puerta, ella levantó la cabeza, su mirada afilada mostrando el cambio en su expresión. ¿Crees que puedes irte tan fácilmente?, susurró con los dedos golpeando el ritmo sobre la mesa de madera. No he terminado, aún no. La cafetería seguía resonando con el sonido de las tazas chocando y el suave zumbido del ventilador. Pero Thuy parecía no escuchar nada, completamente absorbida en sus pensamientos oscuros. Después de un rato sacó el teléfono de su bolso
La pantalla se iluminó en sus manos, reflejando su rostro frío. Deslizó el dedo por una lista de números desconocidos, símbolos y letras que solo ella entendía, y luego marcó uno acercando el teléfono a su oído. «Necesito un trabajo», su voz suave pero decidida. «No hace falta preguntar nada. Solo asegúrate de que él lo recuerde». Al otro lado se oyó una risa suave seguida de una voz fría. «Mientras el precio sea razonable». En los días siguientes, la figura de Thuy se desvaneció como un espectro siguiendo los pasos de Dee en silencio. Ella se sentaba en el coche con las ventanas tintadas, estacionada a una distancia pero lo suficientemente cerca como para seguir cada uno de sus movimientos. Las desiertas calles del pueblo, los callejones ocultos, el crujido de las hojas de plátano tapando el sonido del motor. A través del parabrisas, ella veía cómo él pasaba por el mercado, conocía su horario. Y siempre prestaba atención a los momentos en que Hien llevaba a Maya a la escuela. Cada detalle, cada momento era registrado en su pequeño cuaderno ya viejo, con una precisión aterradora. Cada paso, cada momento del día Thuy. Susurraba para sí misma mientras el sol se ponía proyectando sombras largas sobre el camino desierto. Ahora lo sé todo. En ese momento de quietud, su plan encajó como piezas de ajedrez sobre el tablero. Cada paso de estaba meticulosamente calculado, cada movimiento ya estaba dispuesto. Mientras tanto, él, completamente ajeno, continuaba su camino familiar, sin darse cuenta de que se había convertido en el centro de una oscura conspiración que se estaba formando lentamente. La luz del atardecer teñía de un amarillo pálido el estrecho puente, la brisa traía el frescor del río y golpeaba el rostro de Dee mientras aceleraba por el camino familiar, decidido a llegar a casa temprano. Solo un poco más temprano hoy, murmuró para sí mismo, apretando con fuerza el manillar. Todo a su alrededor seguía inusualmente silencioso, hasta que un ruido rompió el espacio. Desde el final del puente, un camión negro apareció a toda velocidad como una bestia salvaje recién liberada, el rugido del motor llenando el aire. Dee frenó de inmediato, las ruedas patinaron sobre el asfalto chirriando como un grito desgarrador. Su moto se deslizó deteniéndose a pocos centímetros del borde del puente, donde un abismo esperaba bajo sus pies. ¿Qué fue eso?, jadeó, pero antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad lo envolvió. La puerta del camión se abrió con un clic frío y unas manos rudas lo agarraron arrastrándolo al suelo. El dolor atravesó su hombro, haciéndole perder el aliento, y cayó al frío suelo. La tierra y las piedras debajo de él lo aturdirían. Un grupo de hombres se acercó lentamente con paso decidido. El aire se volvió denso a su alrededor, el olor a sudor y diésel invadiendo el espacio. Uno de los hombres le dio una patada en el costado, comprobando si aún estaba consciente. «Sí», dijo el hombre con voz áspera. «Es este». Otro dio un paso al frente apretando los puños, listo para el siguiente golpe. «No lo mates». Una voz murmuró. El jefe dijo que solo tiene que recordar. El primer puñetazo golpeó la sien de Dee, el sonido seco y agudo como un palo de madera golpeando con fuerza. El siguiente puñetazo fue en la mandíbula, luego en el estómago, cada golpe sintiéndose como si un martillo lo aplastara, temblando hasta los huesos. Su cuerpo se encogió tratando de protegerse, pero no podía evitar los golpes continuos. «Basta», respiró con dificultad. Pero sus súplicas fueron ahogadas por los golpes brutales. El dolor lo adormeció y a través de la niebla solo veía las luces doradas del sol poniente reflejadas en la superficie del río, cada golpe borrando lo poco que quedaba de su vitalidad. No muy lejos, en el coche estacionado cerca de un árbol, Thuy observaba todo. La pantalla del teléfono iluminaba su rostro impasible, sus ojos fijos en la escena frente a ella. Una débil sonrisa apareció, pero era solo una sombra tenue.
Susurró para sí misma su voz suave como una brisa. La trampa está tendida. Sin embargo, su mirada se oscureció un poco, no por satisfacción, sino por una sensación inquietante. Una pregunta no pronunciada que no quería que se hiciera visible. En el puente el ataque continuó hasta que uno de los agresores retrocedió jadeando mirando hacia el camión. «¡Basta!», murmuró frotándose la muñeca dolorida. «No puede levantarse ahora». Los demás se retiraron rápidamente, retrocediendo hacia el camión como sombras, dejando atrás solo el rugido del motor, que se desvanecía en la oscuridad. El puente, antes en silencio, ahora estaba impregnado de una atmósfera pesada. El silencio parecía contener la respiración esperando algo. El sol se hundió por completo, cediendo paso a la noche. Ide seguía allí respirando con dificultad, cada respiro tan pesado como si llevara consigo una parte de su alma. La línea entre la conciencia y el vacío se desdibujaba desvaneciéndose bajo el peso de las heridas. La noche lo envolvía mientras intentaba moverse. El cielo se tornaba de un azul profundo, fusionándose con la oscuridad que se extendía por todo el puente. Abajo, el río susurraba su aliento fresco subiendo hacia él, pero solo hacía que las heridas en su cuerpo dolieran aún más. Él yacía allí con la cara pegada al áspero concreto, el sabor metálico de la sangre llenando su boca. Cada respiración era un dolor insoportable, haciéndole sentir como si algo estuviera atascado entre sus costillas. Intentando levantarse, un gemido leve escapó de sus labios, el dolor atravesando su cuerpo. «¡No aquí!», susurró en el silencio su voz débil pero decidida. «Tengo que ir a casa». Lentamente rodó hacia un lado. Sus ojos intentaron parpadear para recuperar el equilibrio. La última luz del sol se apagó por completo, dejando solo la tenue luz de una farola distante que titilaba en la oscuridad. No había ruido de coches ni pasos, solo el silencio envolvente. Con las pocas fuerzas que le quedaban, D se arrastró hacia su moto, cuyo marco ya estaba doblado, la rueda delantera completamente desviada. Extendió la mano hacia el manillar, sus manos temblorosas, los dedos hinchados, pero aún firmes, intentando levantar la moto. Sus piernas cedieron, pero aún así, se esforzó por ponerse de pie, apoyándose en la moto dañada. Cada paso era difícil, las ruedas se movían lentamente sobre el camino roto, chirriando como el eco de alguien a punto de caer. El aire a su alrededor estaba impregnado con el olor a agua de río, aceite oxidado y hojas caídas bajo los pasos vacilantes. Su visión se desvanecía, quedando solo unos pocos puntos de luz titilando a lo lejos. Se limpió la boca con el dorso de la mano, dejando una mancha de sangre en su mejilla. «Ya casi», murmuró arrastrándose un paso más. El camino a casa ese día parecía más largo que nunca, extendiéndose como si fuera infinito bajo la débil luz de las casas dispersas. Un ladrido distante se escuchó, luego otro, como si el pequeño perro hubiera notado que algo no estaba bien. Cuando la puerta de madera de su casa apareció una figura borrosa bajo la tenue luz de la lámpara, las piernas de casi no podían sostenerlo. Se mantuvo firme junto a la moto, empujó la puerta y las bisagras emitieron un sonido fatigado rompiendo el silencio. El pequeño perro marrón de malla salió corriendo desde detrás de una maceta, sus orejas erguidas al reconocer la silueta familiar. Se detuvo olfateando el aire y cuando olió la sangre, su ladrido de repente se volvió frenético, lleno de pánico. «Tranquilo», dijo con voz ronca intentando sonreír, aunque el movimiento le causaba dolor. «Solo soy yo». Pero el perro solo retrocedió la cola entre las piernas, sus ojos mirándolo con miedo y confusión, como si no reconociera a la persona familiar que estaba frente a él. La luz del porche parpadeaba iluminando claramente el rostro de D, y vio su reflejo en el cristal de la puerta, su mejilla hinchada, los labios agrietados, los moretones oscuros como nubes de tormenta sobre su piel.
Tragó saliva con dificultad, el amargo sabor del miedo subiendo por su garganta. Había llegado a casa sí, pero la obsesión por lo que había sucedido aún lo acompañaba al atravesar la puerta más pesada que la moto que intentaba mantener en equilibrio. Cuando D entró en la luz tenue del porche, la frágil tranquilidad de la casa se rompió inmediatamente. El sonido de los platos chocando se detuvo, reemplazado por los apresurados pasos corriendo sobre el suelo de madera. La puerta principal se abrió con un fuerte crujido, y Gwen apareció con los ojos bien abiertos al verlo. Un respiro, ella se quedó allí inmóvil, llevando una mano a su boca, como para sofocar un suspiro, pero de inmediato, el shock se transformó en algo áspero y descontrolado. ¡De Dios mío! ¿Qué te ha pasado?, exclamó su voz quebrada por la tensión. Corrió rápidamente hacia él descalza, pisando el suelo frío, mientras se acercaba sosteniéndolo con rapidez para mantenerlo erguido. Sus dedos pasaron sobre el moretón de su mejilla y él frunció el ceño, aunque trató de no mostrar el dolor. ¿Quién te hizo esto? Su voz temblaba, cargada de miedo, ira y desconcierto, todo luchando dentro de su pecho. Antes de que pudiera responder, un pequeño sonido rompió el silencio en el porche. Pasos ligeros. Maya corrió desde atrás de su madre, su pequeño vestido de dormir ondeando al detenerse abruptamente al ver a D. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de lágrimas, la luz del porche brillando sobre ella, creando destellos. «Tío Day», susurró su voz casi asfixiada por el temblor. Estiró su pequeña mano tirando suavemente de la manga de su chaqueta. «¿Te duele? Tu cara está tan hinchada». D tragó saliva tratando de sonreír débilmente. «Estoy bien», susurró, aunque sus palabras parecían rasgar el dolor en su costado. «Solo me caí, no es grave». Gwen lo miró, la incredulidad en su rostro se expandió. «Una caída no puede causar esto», dijo con voz suave pero firme. Y en ese momento el aire a su alrededor se volvió más frío cuando el viento de la noche pasó. Ella apretó su mano y lo ayudó a entrar, soportando la mayor parte de su peso, mientras él pasaba por la puerta. El olor a arroz y jengibre de la cena chocó fuertemente con el olor a sangre en su ropa. Con suavidad, lo ayudó a sentarse en el borde de la cama, sus movimientos delicados pero apresurados. Maya se aferró a él, sus pequeños dedos apretando la tela de su chaqueta, como si temiera que él desapareciera si lo soltaba. D respiró pesadamente con cada movimiento, pero aún trató de sentarse erguido, no queriendo ser una carga para las dos personas preocupadas a su alrededor. Gwen se arrodilló junto a él, sus rodillas presionadas contra la vieja alfombra, levantando la vista para mirarlo con desesperación. «D», susurró su voz quebrada, «dime la verdad. ¿Quién te hizo esto?» La habitación estaba en silencio, solo el sonido del viento entrando por la pequeña rendija de la ventana. D mantuvo su mirada por un breve segundo, antes de desviar la vista, la oscuridad pareciendo deslizarse sobre su rostro destrozado. En sus ojos no solo había dolor, sino algo más profundo, miedo y el peso de saber que el peligro aún acechaba cerca de su hogar. Gwen vio todo eso incluso en esa mirada fugaz, y su mano se apretó con fuerza alrededor de su brazo, como si intentara mantenerlo allí. La pequeña voz de Maya rompió el silencio cuando su cabeza se apoyó en su hombro, cálida y temblorosa. «Tío Day, por favor, no duelas más». Esa súplica tan simple, tan inocente, lo cortó profundamente más que cualquier golpe que había recibido en el puente. D bajó la mirada, incapaz de prometerle la seguridad que ella merecía. La tormenta aún no había terminado, y aunque estaba rodeado por el calor de la casa, la fría verdad seguía siguiéndolo como una sombra, empujando el borde de la habitación iluminada por la luz tenue. «Eres suave». «Gracias».
Gwen estaba frente a ellos con los brazos cruzados suavemente pero protectores, la luz de la lámpara resaltando la tensión en su postura. Finalmente se acercó, arrastró una silla y se sentó frente a él. Su mirada permaneció fija en su rostro, buscando, cuestionando, tratando de entender lo que él se negaba a decir. ¿Esperas que crea que solo fue una caída?, preguntó suavemente, cada palabra cuidadosamente elegida, pero sin un tono afilado. El susurro de los insectos fuera de la casa se colaba en la habitación, llenando el silencio entre ellos. Desvió la mirada, incapaz de mirarla a los ojos, su mandíbula tensa como siempre cuando quería ocultar algo. Solo fue una caída, dijo, aunque él mismo podía oír la debilidad de esas palabras en el aire. Déjalo pasar. Gwen se inclinó un poco, apoyando su codo sobre la rodilla mientras hablaba. Tus palabras dicen eso, susurró. Pero tus ojos dicen lo contrario. Tus ojos me dicen que hay algo muy mal. Maya se detuvo lentamente bajo el pañuelo, su pequeña cabeza girando de su madre a Dee. Sus ojos brillaron llenos de confusión, como si pudiera sentir una pared invisible levantándose entre ellos. Extendió la mano hacia él, abrazando su brazo con fuerza. Tío Dee, dijo con voz temblorosa, no te pongas triste solo, puedes contarnos. Su súplica le hizo sentir un dolor más profundo que cualquier golpe que hubiera recibido la noche anterior. Cerró los ojos por un momento, tragó saliva para ahogar el dolor en su pecho. Su brazo se movió rígido, pero lo atrajo hacia él, apoyando suavemente su barbilla sobre su cabeza. Estoy bien, susurró, aunque esas palabras no eran para tranquilizarse a sí mismo, sino para calmarla. De verdad estoy bien. Gwen lo observó, la luz cálida de la lámpara haciendo que sus ojos brillaran, suavizando el dolor, pero agudizando aún más el miedo. Extendió la mano tocando suavemente su rodilla. Te creo, susurró. Pero no creo en la persona que hizo esto, y necesito que lo entiendas. La habitación volvió a sumirse en el silencio, las palabras de ella como un hilo frágil flotando entre ellos. Fuera, el viento nocturno susurraba a través de las hojas de plátano, un susurro bajo como una advertencia que pasaba a través de la oscuridad. Y por primera vez desde que entró por la puerta, no tuvo respuesta. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque la verdad era demasiado pesada como para que pudiera prometer algo. El amanecer entró suavemente en la casa. La mañana siguiente, la luz amarillenta se filtraba a través de las cortinas finas, dibujando sombras largas y suaves sobre el suelo de azulejos gastados. El aire llevaba la frescura de la mañana mezclada con el suave aroma de la sopa cocinándose en la estufa. El sonido del agua hirviendo en la olla era como un latido suave rítmico, como si tratara de mantener la casa intacta después de la noche pasada. Gwen estaba junto a la estufa, su mano temblando ligeramente mientras removía la sopa. Las rodajas de jengibre flotaban sobre el agua liberando un vapor cálido y reconfortante, pero sin aliviar el peso que oprimía su pecho. Cada pocos segundos miraba hacia la puerta de la habitación cerrada, escuchando cualquier sonido desde adentro. El paquete de hielo que había usado sobre los moretones de seguía sobre la mesa, su esquina manchada de rojo oscuro seco, como un recordatorio silencioso que la hacía tragar saliva con dificultad. Por favor, deja que esté bien. Susurró al aire, aunque no estaba segura de si hablaba a la luz del amanecer o a la esperanza temblorosa que ella misma albergaba. Llevó la bandeja, el cuenco de sopa, la cucharita y una toalla doblada a la habitación, caminando lentamente y con cuidado para que la cuchara no hiciera ruido. Dentro, Dee estaba sentado contra el cabecero de la cama, despierto, pero aún rígido, con los hombros tensos, mirando fijamente hacia la pequeña rendija de la ventana, donde la luz del sol caía suavemente sobre el suelo. Sus ojos estaban distantes, como si estuviera viendo algo que solo él podía ver.
Cuando giró su cabeza hacia ella, intentó forzar una sonrisa débil, pero esa sonrisa desapareció antes de llegar a sus ojos. «Déjame ayudarte a sentarte», susurró Gwen colocando la bandeja sobre la mesa y acercándose a él. Él levantó la mano haciendo un gesto débil como si quisiera detenerla. «Puedo hacerlo yo», dijo. Pero tan pronto como se movió, un dolor agudo salió de su boca y se detuvo. Sus dedos se aferraron a la manta, las articulaciones de sus dedos blancas como la cera, mientras el dolor le invadía la espalda. Luego extendió su mano hacia atrás, aunque el dolor era insoportable, pero aún fuerte y suave, ayudándose a sentarse erguido, aunque trató de hacer como si el dolor no existiera. «No tienes que fingir», susurró ella, su voz quebrada. Cuando finalmente se sentó, ella pasó suavemente los dedos por su frente, apartando algunos cabellos y mirándolo a los ojos. «Dices que estás bien», continuó ella suavemente. «Pero las personas que dicen eso suelen ser las que más sufren». La mirada de Dee bajó, incapaz de mirarla a los ojos. Un paso ligero resonó en el pasillo y Maya apareció en la puerta, el cabello desordenado por el sueño, con sus pequeñas manos abrazando fuertemente su osito de peluche. Tan pronto como vio que Dee estaba sentado, corrió hacia él y subió a la cama junto a él, lo que le hizo fruncir el ceño por el impacto. «Tío Dee», dijo en voz baja llena de esperanza, «ya te levantaste. Come sopa para que te pongas mejor». Ella tomó una cucharada de sopa, la sopló ligeramente como había visto a los adultos hacer, y la acercó a su boca, su rostro serio, al punto de hacerle sonreír. «Está caliente», advirtió, «pero ya la enfrié». Su pequeña mano se posó suavemente sobre su mejilla como si pensara que era lo que haría un médico. «¿Aún te duele aquí?» Dee giró ligeramente la cabeza para aliviar la presión, pero tomó su mano con suavidad. «Estoy bien», dijo en voz baja, intentando dibujar una sonrisa más firme. «De verdad estaré bien». Maya lo miró, sus cejas fruncidas, con la seriedad que los niños a veces tienen cuando entienden algo que no deberían entender. «Pero si sigues aguantando solo», susurró, «no te vas a mejorar». Gwen sintió su respiración entrecortada. Durante un largo rato ninguno de los adultos dijo nada. Las palabras de Maya flotaban en el aire, más ciertas que cualquier cosa que la niña pudiera saber. Maya miró a su madre. «Mamá, él estará mejor mañana, ¿verdad?» La niña acarició suavemente el cabello de su madre con sus pequeños dedos. «Si se come toda la sopa», respondió Gwen con una ligera sonrisa. «Se sentirá mejor, te lo prometo». Maya asintió con seriedad, más allá de su edad. Luego miró nuevamente a Dee. «Tienes que prometerlo», dijo apoyando su cabeza en su hombro. «Promete que no te vas a ir». «Está bien». Algo profundo dentro de Dee se rompió al escucharla. Algo que no podía ser derrotado por los golpes, pero que se desmoronaba completamente por la esperanza temblorosa de una niña. Dee dejó la cuchara lentamente, respiró con dificultad y asintió. «Te lo prometo», dijo su voz ronca pero sincera. «No me iré». Maya sonrió, una sonrisa pequeña, ligera, que brillaba, y luego se abrazó fuertemente a él como si solo esa promesa fuera suficiente para mantener este mundo firme en este momento. Gwen se levantó la manta y la cubrió suavemente. «Hoy quédate descansando en casa», dijo suavemente. «No te esfuerces demasiado». Tomó la mochila de Maya y la tomó de la mano. «Voy a llevarte a la escuela y luego volveré enseguida». Dee los miró mientras se iban, su expresión convirtiéndose en algo más silencioso, más pesado. Las palabras que quería decir parecían quedar atrapadas en el dolor, detrás de los moretones en sus costillas. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, la habitación volvió a sumirse en un silencio suave, frágil. Un silencio que contenía tanto la seguridad como la verdad no dicha que él aún no tenía el valor de compartir. Cuando la puerta delantera se cerró tras Gwen y Maya,
La casa se sumió en un silencio tal que hasta el tic-tac del reloj de pared parecía más fuerte de lo habitual. La luz de la mañana se filtraba por la ventana estrecha, un rayo de luz amarilla cayendo justo sobre el moretón de su mejilla, lo que le hizo fruncir el ceño mientras reajustaba su postura recostado en el cabecero de la cama. La habitación olía a la sopa de jengibre que no había terminado de comer, mezclado con el aroma de la madera vieja que se calentaba por la luz del sol. Suspiró profundamente, levantó la mano y tocó su mejilla. Su piel dolía, ardía y se sentía rígida. Cada latido de su corazón le recordaba los golpes que había recibido la noche anterior. Miró su reflejo en la pantalla de su teléfono apagado, sus dedos recorriendo los bordes hinchados de su mejilla. «Ya no hay muchas opciones», murmuró para sí mismo, su voz baja y pesada. Justo en ese momento el teléfono vibró fuerte en sus manos, rompiendo el frágil silencio. Dudó un momento antes de encenderlo y la luz de la pantalla parecía demasiado brillante en la oscuridad de la habitación. El primer mensaje apareció con letras frías y claras. «Comportaos bien, no profundices más. Anoche fue solo una advertencia». La respiración de D se detuvo, su pecho se apretó. Sus dedos apretaron el teléfono con tal fuerza que las venas de sus manos sobresalieron blancas en comparación con los moretones en sus nudillos. El segundo mensaje llegó casi inmediatamente. «Puedes soportar el dolor, pero ellos, sus ojos se desplazaron hacia la puerta, hacia el recuerdo de Gwen, arrodillada junto a él, y hacia Maya, que le había curado las heridas con sus pequeñas manos temblorosas. Un vacío de miedo se expandió en de más pesado que cualquier golpe que hubiera soportado. «No te atrevas a tocarlos», susurró en la habitación vacía, su voz rota por el miedo y la ira incontrolables. Un nuevo temblor. «Un mensaje más, te daré tiempo hasta que tu cara se cure o hasta que ya no estén a salvo». Una lágrima cayó por su mejilla antes de que pudiera detenerla, caliente sobre el moretón frío. Colocó su mano sobre su frente, bajando la cabeza mientras su cuerpo temblaba, no por el dolor, sino por el miedo a lo que podría suceder a continuación. El teléfono vibró una vez más. Un último mensaje. «A las 9 de esta noche, el mismo lugar. Ven solo». El silencio que siguió fue más pesado que las amenazas anteriores. La ausencia de más amenazas, el vacío de la pantalla. Fue eso lo que hizo que su corazón latiera más rápido por el miedo. Se esforzó por sentarse, aferrándose al borde de la cama, mientras sus piernas casi cedían. Lentamente, con pasos inseguros, se levantó. El suelo frío bajo sus pies descalzos. «Esto debe terminar conmigo», susurró, tratando de obligarse a pensar en ello a través de los dientes apretados, mientras se apoyaba en la pared para mantener el equilibrio. «La tormenta no puede tocarlos, no otra vez». Fuera, la luz suave de la tarde continuaba calentando el patio con un resplandor dorado, y en algún lugar lejano fuera de la casa, el mundo seguía fluyendo suavemente, ajeno a la batalla silenciosa que se estaba acercando a la casa que él estaba intentando proteger a toda costa. Pero D sabía que esa calma era solo temporal, tan frágil como el aliento, tan quebradiza como el cristal, hasta que el reloj marcase las 9. ¿Qué piensas sobre la situación que está viviendo D en este momento? Cada decisión que toma parece más difícil que la anterior, y nos gustaría saber tu opinión. ¿Crees que podrá proteger a los que más quiere o el miedo lo superará? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos con nosotros. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que tenías que elegir entre el miedo y la protección de los demás? Nos encantaría saber cómo lo manejaste. Tu perspectiva puede inspirar a alguien más. Esperamos leer tus opiniones.